Y yo quiero hablarles a ustedes de algo que hace mucho tiempo Dios colocó en mi vida, como quien dice, lo atravesó para que yo aprendiera muchas cosas en los caminos del Señor. Yo quiero compartirlo con ustedes. Y les invito primeramente a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, 20 y 21. 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Amén. La palabra del Señor dice así. Esta es una versión llamada Nueva Versión Internacional. Dice de esta forma: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Amén. Este versículo se refiere a la casa del Señor y al cuerpo de Cristo. Hay vasos que cumplen diferentes propósitos y Dios nos ha formado por muchos años. Quizás los que han estado en el Evangelio escuchando la palabra del Señor han escuchado esa referencia de que Dios es el alfarero, ¿verdad? Y nosotros somos los vasos, nosotros somos las tinajas, las vasijas que Él forma. Y yo les invito a que abran su Biblia un momentito para que busquen y entiendan esto que les estoy diciendo en Jeremías. Si abrimos Jeremías 18 y leemos la palabra del Señor un momentito, y dice así, yo le voy a leer hasta cierto lugar. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Amén. Vámonos un momentito ahora a Isaías, y tenga esos versículos marcaditos allí. Isaías 43, 1. Dice así: pero ahora así dice el Señor, Él te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Aquí se expresa el Señor a Jacob, de Jacob, y dice que fue formado. Dice que fue formado. En el hebreo la palabra formador se refiere al alfarero, aquel que moldea el barro. Para aquellos que no recuerdan, Jacob fue aquel hombrecito que a mí de niño me molestó muchísimo porque se hizo pasar por su hermano.
Recuerdo esa historia y me molestaba, porque uno, como que cuando es niño, uno se lleva un poquito la empatía con su hermano, aquel hombre musculoso, el cazador, el que sí salía a buscar la comida, mientras Jacob, era el hijito de mamá. Y yo como niño, yo no quiero ser ese, yo quiero ser el otro. Y resulta que Jacob cometió, sí, un gran pecado. Le robó la primogenitura a su hermano, engañando a su padre. Pero él se quiso adelantar a los planes del Señor y lo hizo de una manera equivocada. Pero el Señor necesitaba usar a Jacob. Así que, ¿qué hizo? Lo reformó como el alfarero. Lo llevó a la prensa así, allí, al torno que gira, y allí lo empezó a formar. Tanto así que dejó de llamarse Jacob, pasó a llamarse Israel, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo el Señor Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Como alfarero, Él está dispuesto, como lo dice allí en la palabra del Señor, a moldearte. Si en algún momento fallas, te quiebras, Él puede volverlo a hacer. Pero todo depende también de ti. Si tú te quieres dejar ser moldeado por el alfarero, por excelencia, que es Jesús. Amén. Y te digo esto para que entiendas un poquito de lo que te quiero hablar hoy. Y en la palabra del Señor nos hablan de varios vasos. Yo te quiero hablar de uno, el vaso de honra, que la palabra nos dice. Y sabes, yo cuando Dios me empujó hace muchos años a esta palabra, yo pensaba mucho en el rey David. El rey David siempre para mí fue un héroe. Yo quizás me levanté, a diferencia de muchos que quizás no nacieron en el Evangelio. Yo nací en el Evangelio. Mis padres ya se habían convertido al Señor, y cuando mis hermanos y yo nacimos, ya mis padres eran ministros, siervos del Señor. Así que ellos se preocupaban por leernos la palabra del Señor a nuestro nivel, por supuesto, de niños. En las noches nos llevaban los cuentos de la Biblia, nos hablaban de David. Y ustedes que han escuchado algo, ¿verdad que David fue un héroe? David, aquel jovencito que mataba leones con las manos, que mataba osos, que derrumbó al gigante. David, después el gran rey David, terminó siendo el gran rey David. Cómo Dios le dio la oportunidad muchas veces de vengarse de Saúl y no lo hizo, de matar a Saúl y no lo hizo, esperó su tiempo hasta que... Pero más adelante, cuando uno va creciendo y ya uno es adulto, uno profundiza más en la Biblia. Y de repente un día me consigo con una acción de David que me lo tiró al piso. Me tiró a ese héroe a lo más bajo. Y es cuando David pone sus ojos en la mujer de otro y confabula para que el esposo de esta mujer sea mandado al frente de batalla y muera, para él poder tapar su pecado, cubrir su pecado, porque esta mujer había quedado encinta, había quedado embarazada. Y una forma era que el esposo muriera y él tomarla como esposa. Y sabe, para mí fue durísimo. Yo decía, Dios mío, pero David, el rey David, el gran ejemplo. Pero había algo maravilloso que tenía David. Que David tenía un corazón conforme al Señor. Y David, cuando fallaba, cuando se portaba mal, David se arrepentía de corazón. Y el Señor sabe, porque el Señor escudriña nuestros corazones.
Él sabe que está aquí, qué es lo que hay acá. Y sabe, por esa acción de David cayó juicio sobre la familia de David. La palabra dice, no se apartará de ti, de tu familia, la espada. Pero, ¿recuerdan lo que acabamos de leer en Jeremías? Que dice, si se humilla mi pueblo, si doblan rodillas, si se arrepienten, yo puedo moldear otra vez y arrepentir. Y Dios le dio la oportunidad a David y pasó la espada de él, pasó esa parte, pero la siguió más adelante a sus hijos. Pero Dios tuvo misericordia de David. Entonces, yo empecé escuchando esto y para mí era extraño, porque yo decía, Señor, yo quiero ser un vaso para ti, un vaso de tu honra, pero no entendía muy bien esto de los vasos de honra. Y eso es una de las cosas que les voy a explicar ahora. Era uno de los vasos más comunes. El vaso de honra era un vaso físico, era una vasija física. Era uno de los vasos más comunes que había en el pueblo de Israel. Se colocaba siempre en la entrada de la casa. Era una especie de vasija grande que las mujeres iban en las mañanas a buscar el agua al pozo. ¿Y por qué era tan importante? Porque ese es el agua con la que se recibía a toda persona dentro de casa, en tu casa. Ya fuese para saciar la sed, o si la persona venía de viaje, se sacaba un poco con una vasija pequeña para lavarle los pies. Era sumamente importante y honroso tener la vasija del vaso de honra en la entrada de la casa. Más adelante quizás le hable de los vasos de misericordia. Eran otros vasos que se colocaban para la gente que quizás no tenía hogar afuera en la ciudad. Ese era un vaso de misericordia, pero el vaso de honra es el que te voy a hablar hoy, y se colocaba así dentro de la casa y era sumamente importante, era como de honor. No sé, en mi país decíamos, un vaso de agua no se le niega a nadie. Yo supongo que aquí debe haber una frase parecida o es la misma, ¿me entiendes? Era uno de los vasos más comunes que tenía Israel. Dice que contaban con aproximadamente 5 galones de agua que podía contener. Este siempre debía estar lleno de agua fresca. Se renovaba a diario. Esa era una de las características, porque era para el consumo de nosotros, para el consumo de la familia. Tenía que ir la persona, en este caso las mujeres son las que iban al pozo a buscar el agua, a renovar. Y era agua fresca, se renovaba a diario. Ese vaso se renovaba a diario, una de las características que tiene ese vaso. Okay, como les decía, se apoyaba en un banquito de madera, tenía alrededor, podía tener unas tacitas y quizás unas vasijas para los pies. Okay, todas las amas de casa lo colocaban estos vasos de honra al costado de la puerta. Como les dije, cuando venía un invitado era necesario que estuviese lleno. Ahora, el vaso de honra que Dios forma, porque Él es el alfarero, ¿verdad? Eso lo venimos hablando. Él nos forma como vasos de honra. Pero el vaso de honra que Dios forma tiene 2 propósitos. Uno es, Él los forma para que sirvan y para ofrendar a Dios, para servir a otros y para ofrendar a Dios. Ese es el propósito de un vaso de honra. Usted dirá, servir, sí, servir a otros, a lo que Dios nos coloca a diario a las personas, y ofrendar sacrificio a nuestro Dios. Okay, porque cuando nosotros servimos, nosotros doblegamos nuestra carne, nosotros doblegamos orgullo, muchas cosas que este mundo nos dice que no son correctas o que nos hace ver como débiles. Para Dios somos gigantes cuando bajamos la cabeza y servimos a otro y sacrificamos nuestro tiempo en ofrenda a nuestro Padre Celestial. Amén. Este es el vaso más usado, por eso tenía que ser fuerte, resistente, era práctico y fácil de levantar con sus 2 manijas. Un vaso útil, así nos forma el Señor, capaces. Dios nos forma útil,
capaz. Dios nos va a formar allí en el torno algo que no tenga una forma adecuada para cargarse, que no tenga una forma adecuada para ser usado. Dios no es loco, ¿ok? Dios hace todo por una razón y con una razón. Pero para Él no es suficiente que tú seas un vaso. Este vaso llevaba ese nombre porque contenía agua fresca, agua nueva. Por eso para Dios no basta ser un ayudador, un colaborador, un obrero. La persona que es formada, es colocada en sitios de honra, es aquella que posee en su vida agua espiritual nueva. Cuando Dios coloca en la iglesia personas bajo la dirección de nuestro apóstol, Dios le da la dirección al Señor, a nuestro apóstol, para que Él pueda asignar a ciertas personas. Esas personas han dado frutos, esas personas son vasos que están cumpliendo una función. ¿Sabe? No se puede tener una escoba para barrer si no tenemos el cepillo al final del palo, ¿verdad? O sería un poco ilógico que queramos barrer y pásame el cepillo y nos pasa un haragán, ¿sabe? Para la tierra no es lo mismo, ¿sabe? Dios hace un vaso con un propósito definido para un puesto específico. Dios hace las cosas perfectas. El vaso de honra es un vaso de servicio. Toda la familia como visitantes sabía que detrás de la puerta de la casa había un vaso de honra. Todas las personas. Eso era obligatorio. Qué bonito fuese que cuando tocara en tu puerta, la persona que la toca sepa que tú puedes ayudarle en algo. Por eso cada persona que tocaba una puerta y venía de viaje y venía a visitar, sabía que allí, al pasar la puerta, estaba ese vaso de honra con agua fresca, agua limpia, para saciar la sed de aquel que necesitaba en ese momento. ¿Quién es el vaso de honra en la casa del Señor? ¿Quiénes son los vasos de honra en la casa del Señor? No es simplemente el que sirve o el que trabaja, el que realiza funciones y responsabilidades. El vaso de honra es aquel que está lleno de agua fresca, que se renueva diariamente, no contiene agua estancada. No contiene agua estancada. Los sábados, yo soy sincero, vengo un sábado sí, un sábado no. Hay unos que son unos tigres, vienen todos los sábados a limpiar, los respeto, los admiro. Yo estoy viniendo un sábado sí, un sábado no. Pero no, el hecho de que vengamos todos los días a limpiar, el hecho de que vengamos todos los días a cantar, a tocar, no nos quiere decir que seamos un vaso de honra en su totalidad. ¿Sabe? Eso no quiere decir que seamos un vaso de honra, porque podemos tener una característica del vaso de honra, y es que nos vemos como un vaso de honra. Pero la característica más importante que tenía el vaso de honra era que estaba lleno de agua fresca, nueva, porque diariamente se renovaba. ¿Sabe? Dios nos forma como un vaso de honra y Él espera que nosotros llenemos esos vasos de Él. Él espera que nosotros busquemos a Él para llenar esos vasos. ¿Sabe? Juan 7, 37 al 38. Ya lo vamos a leer. Recuerdo algo
justamente por ese versículo, estaban las fiestas, las enramadas y todo eso que se celebraba en el templo. Y el último día, agarraban los vasos de honra de todas las casas, de todos los hogares, y los llevaban para limpiar el templo. El templo ya tenía suciedad de varios días, la gente, las celebraciones, aparte que se hacían sacrificios, había sangre, las plumas de los animales, y limpiaban, las agarraban. Decían que entre todos vertían los vasos de honra y que llegaban casi a los tobillos en la cantidad de agua que podían empezar a correr. Dice que había un manantial bajo del templo y de ahí ellos buscaban el agua para limpiar. Juan 7:37 dice y 38 dice de la siguiente manera: el último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte: el que tenga sed y venga a mí, ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice el Señor. Amén. Él lo dice justamente cuando han vaciado los vasos de honra por todo el templo. Y Él se levanta y pronuncia estas palabras. No había quizás ya agua, pero el agua viva se estaba levantando y ofreciéndose para calmar la sed de todo aquel, ¿verdad?, que tuviese sed. La palabra de Jesús, vengan a mí y beba, hacía alusión al tema de muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de las bendiciones generadoras de vida del Mesías. Él nos habla que Él es el manantial de vida, ¿verdad? Jesús mismo, al pronunciar estas palabras, se vio a sí mismo como un vaso de honra para todos nosotros, para saciar la sed de todos. Y durante este tiempo se paró y gritó y dijo eso: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando todos los vasos de honra físicos estaban vacíos, ya los habían tirado todo para limpiar. Pero hay uno que no se le acaba el agua. Hay un vaso que nunca se seca. Y ese es el vaso de honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quiénes son un vaso de honra? Les leo aquí un poquito. Un vaso de honra es un hombre o una mujer que está lleno de agua fresca, lleno de la presencia del Espíritu Santo, no solamente para sí, sino para todos aquellos que tienen sed. Cuando el vaso se vacía, puede ser llenado nuevamente porque sabe dónde llenarlo, sabe dónde acudir. Ahora te pregunto yo, ¿a qué pozo tú estás yendo a llenar tu vaso? ¿Al Facebook? ¿Al TikTok? ¿Al YouTube? ¿A Instagram? ¿Allí estás llenando tu vaso diariamente? En las novelas, las películas, la cantidad de películas en Netflix, todo. Ahora Disney Plus. Todo es Disney Plus. Por todos lados propaganda. Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus. Ahí es que estás llenando tu vaso. ¿O estás yendo a la palabra del Señor? ¿O estás orando de rodillas en casa? ¿O estás dedicándole un tiempo al Señor? La palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Pero qué dice? El oír la palabra de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero usted sabe que si usted no lee la palabra, si usted no escudriña la escritura, ahí te lo está diciendo. Olvídese que su fe está muerta, apagada. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Usted solamente espera el domingo para venir a la casa del Señor y llenar su vaso. ¿Qué agua más cochina tiene el sábado? ¿Qué agua más sucia tiene el sábado? El vaso de honra se renueva diariamente en el manantial de vida que es Cristo,
Porque usted no sabe cuándo tiene que saciar la sed de aquel que viene a buscar algo de usted. Porque a usted es llamado luz. Ha sido llamado luz en este mundo. Y entonces viene la persona que necesita un mensaje de salvación, un mensaje de paz, un consejo, y usted no tiene ni qué rayos decirle, porque la Biblia no la abre, ni siquiera la digital, sino solamente cuando el apóstol le dice los domingos que va a buscar en la Biblia pellita que respeta el hebreo original. Ahí es cuando usted va a leer la palabra. Mal, eso está mal. Está mal. Todos los días, de alguna forma, hay que conectarse con nuestro Señor Jesucristo. Quizás un día no puede orar, pero quizás un día usted puede en su auto encender y alabar al Señor con la música mientras va hasta el trabajo. ¿Me entiende? Aunque eso es una excusa, porque el día tiene 24 horas, podemos dedicar unos minutos a orar al Señor y a leer la palabra. Y de repente, no solamente leer, a veces tenemos un poco más de tiempo, y a veces yo agarro, y yo les confieso, a mí me cuesta leer. Le doy gloria a Dios que crearon las Biblias digitales con audio, porque me pongo los audífonos y las escucho. Pero a mí me costaba mucho leer. Me perdía, me dormía, y me gusta mucho también a veces ver prédicas de otros siervos de Dios que nos enriquecen mucho cuando son personas que son cristocéntricas bajo la palabra y nos enriquecen. Hay canciones maravillosas para adorar al Señor y conectarse. Longuilla me decía el otro día, tenía un chancecito, puso su música para adorar al Señor. Es que así que es, hay que aprovechar el tiempo, hay que llenar ese vaso, hay que ir al pozo adecuado que es Cristo, donde es un manantial de vida, de agua eterna. ¿Qué vamos a dar nosotros entonces cuando venga la persona a querer que le extendamos nuestra mano? ¿Qué le va a servir a usted? ¿Agua estancada? Sí, ok, déjame investigar y te hablo mañana. Mañana puede ser muy tarde, ¿sabes? Para esa persona. Mañana puede ser muy tarde. Un vaso de honra es aquella persona que vive sirviendo a otros al darles agua fresca. Hay un encuentro maravilloso, que justamente el apóstol hace poco nos habló también de ello, y es el encuentro de Jesús con la samaritana, ¿verdad? Y yo decía, pero estaba esa historia de que es samaritana, él es judío, y que no se llevaban bien, eso lo conocemos, siempre lo hemos escuchado. También conocemos la mala vida de la mujer, y que iba al mediodía porque no podía ir temprano porque era repudiada por las demás mujeres. Y como mujer tenía que buscar agua para su casa igual, porque el vaso de honra había que tenerlo lleno, pero le tocaba ir al mediodía. Pero yo me preguntaba, ¿por qué Jesús le pide agua entonces? Si tiene todas estas características esta mujer, además que no se llevaban entre si se puede decir la raza, sí. Y resulta que muchos dicen, y no voy a decir que es así, pero tiene bastante lógica, la mujer llevaba su vaso de honra y un vaso de agua no se le niega a nadie. Y Dios le pide, porque Dios no tenía cómo sacar agua, ¿verdad? Física, obviamente, el agua que ella creía que era suficiente. Ella llevaba consigo un vaso de honra que diariamente llenaba en el pozo de Jacob. ¿Qué dice Juan 4:10? Si lo pueden buscar allí. Dios mío, acá. Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él
y Él te habría dado agua que da vida. Si la samaritana hubiese sabido quién le estaba en ese momento hablando, hubiese sabido la cantidad de problemas que se hubiese solucionado. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Jesús trataba de explicarle a ella que era un vaso que necesitaba agua fresca en su interior, en su vida. El que era el pozo de agua donde ella podía sacar agua para beber, que no era ese físico, sino que era Él, el pozo adecuado, que Él era el manantial de vida. Hermano, amigo que estás aquí, Dios es el manantial de vida donde debemos llenar nuestro vaso diario. No podemos estar un día sí, un día no. Debes tener agua viva en ti en todo momento. ¿Sabe? El vaso de honra que Dios nos da no se llena con agua física, se llena con agua espiritual. Agua que viene de los cielos, de esa conexión con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el agua que sacia toda sed, sacia todo problema, soluciona muchas cosas. Solo los vasos de honra que no se conforman con tradiciones, con doctrinas del pasado son aquellos que pueden ser llenados. Son los hombres y mujeres que excavan hasta encontrar agua fresca. ¿Sabe que los pozos? Es increíble, pero el agua de los pozos es sumamente limpia, porque es purificada por tantos minerales hasta que es filtrada y no hay enfermedad en ella. ¿Entiendes? A veces tomamos agua de un río y nos enfermamos inmediatamente. Pero hay que excavar. Hay que excavar profundo acá. Hay que escudriñar las Escrituras. No vale conformarse solamente con los martes, con el domingo. Hay que escudriñar. A veces creemos que la solución está en el apóstol, en el pastor Silvestre, la pastora Gaby, el pastor Pascus, que él te va a orar y se va a solucionar el problema. ¿Son hombres de Dios? Sí. ¿Son hombres que tienen ascendencia espiritual de parte de Dios sobre ti? Sí. Pero está en ti creer que Dios va a hacer la obra en ti. Amén. Porque si tú no crees que Dios puede cambiar tu vida, de nada sirve que alguien te imponga la mano, que de nada sirve que la gente sufra por años doblando rodillas, cuando tú rechazas el poder de Dios y el agua viva que Él te quiere dar. Depende de ti. Hay gente que no entiende que lo maravilloso de ser un vaso en las manos del Señor, que está pendiente de que el pastor, el apóstol, el profeta vaya a su casa. No buscan una y otra para que le oren, para que le digan lo que sea, para que le den una profecía, le suelten algo. Yo estoy bien lejos de eso. Lejos. Porque yo creo en un Dios que hace milagros y que no necesita intermediarios. Cuando Dios quiere hablarte, yo no le digo a nadie. Cuando yo necesito una respuesta del Señor, si se lo digo a mi esposa, es entre mi esposa y yo. Dios nos tiene que sorprender, porque Dios no necesita ayuda. Tú eres un vaso de honra. Llénate de agua viva en casa con la palabra, en la iglesia también cuando venga, pero mantente siempre conectado a ese manantial. No tienes que estar buscando palabra donde no la hay. No es el hombre el que te da
la profecía, es el Señor. No es el hombre que te da palabra, es el Señor Jesús. Digo, hasta cuándo me molesta demasiado que la gente ponga su mirada en el hombre cuando es Cristo el que murió por nosotros y el que tiene agua viva para saciarte y cambiar tu corazón, solucionar tus problemas. Pero Él te da las herramientas, Él te las da. Llénate de agua cada día, llénate de agua. ¿Sabe? Hay muchas personas a quienes Dios ha formado como vasos de honra, pero no tienen agua viva, no tienen nada fresco en su interior. A veces escuchamos de ministerios y gente que Dios ha usado y vemos como de la noche a la mañana se cae ese ministerio por algún error. Es sencillo. Dejó de buscar agua en cierto momento. Dejó de tener su vaso de honra lleno de agua fresca. Porque cuando tú te buscas diariamente, cuando tú renuevas de agua fresca diariamente tu vaso, tú vas a tener las herramientas para echar fuera todo dardo del enemigo, resistir toda prueba que el diablo te venga. Recuerda que no va a haber ninguna prueba en tu vida que tú no puedas llevarla a vencerla, porque el Señor lo dice así en su palabra. Ahora, si no estás lleno de la palabra de Dios, del agua viva, difícilmente quizás puedas superarla. Pero con la palabra de Dios en ti la vas a superar. Así lo dice la palabra. Si en nuestra vida tenemos aguas estancadas durante años, meses, no podremos saciar la sed de aquellos que se nos acerquen. Y si no podemos saciar la sed, y esto es lo más triste de todo, es que porque somos vasos vacíos con la forma de vasos de honra. Vasos vacíos con forma de vasos de honra. ¿Me entiende? Cuando le digo que no basta solo con estar acá con un micrófono cantando, tocando aquí, tocando allá, sirviendo acá o danzando acá. No se trata solamente de lo que ustedes ven. Se trata de tener una vida consona con Jesús tras la puerta, donde nadie ve. Donde nadie ve. Nadie es perfecto. Las casas de un pastor no es perfecta. Mi padre es un apóstol. Y recuerdo una persona, hace muchos años le preguntó a mi esposa, cuando estábamos recién casados quizás, ya teníamos un tiempito, ¿qué era eso? ¿Qué maravilloso era eso de ser parte de la familia pastoral? Y yo le decía, ¿y qué cree? Que en la casa estamos como los supersónicos así levitando. ¿Qué? No, somos como los picapiedras, como cualquiera. Como cualquier otro. No, que nos la pasamos. No. No se trata de eso. Hay gente que cree que uno es perfecto. No. Tenemos que buscar agua como usted diariamente. Diariamente en ese mismo pozo donde usted va. De la misma agua. Por eso que les digo, créaselo, porque es la misma agua. ¿Hasta cuándo vas a estar sentado? ¿Hasta cuándo vas a estar allí? Cuando Dios te quiere usar. Y te dices, no, yo no puedo hacer eso, yo no tengo talento, No, sí tienes algo que dar. Te alimentas de la misma agua que yo me alimento. Se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Por lo tanto, si no tenemos agua fresca en nuestra vida, no cumpliremos el propósito para el que fuimos creados.
Y eso sí está feo. Que Dios te haya formado con un propósito y tú no lo cumplas. Eso sí está mal. Si no mantenemos una relación diaria con el Padre Celestial, a través del Espíritu Santo nuestra agua se estanca. Nuestra agua no fluye. Les leo este apunte que coloqué aquí para cerrar. Dios no desea que usted sea simplemente salvo. Él anhela que usted sea un vaso que le dé honra frente a un mundo que lo deshonra y lo rechaza. Él quiere que usted sea diferente en el lugar donde usted se desempeña. Lo he dicho en otras prédicas. Somos luz en la universidad, en el colegio, en el trabajo. ¿Somos vasos de honra? ¿De verdad? ¿O en vez de ser vasos de honra, participamos de las cosas que este mundo ve como normal? ¿O estamos nosotros tratando de mojar con esta agua el mundo que nos rodea? Cada vaso que el alfarero forma deberá pasar por el fuego para luego determinar qué uso tendrá y qué propósito cumplirá. Cuando el barro se forma, cuando el barro está en ese molino allí, ese molinete, en ese torno, se le da la forma final. Pero luego, ¿a dónde va? Al horno. Y son pruebas que van a venir a tu vida. Cuando tú quieres y decides, Señor, yo te voy a servir, Señor, yo quiero ser barro en tus manos. No va a ser fácil. Yo creo que les conté hace un tiempo atrás, cuando comencé a grabar el disco. Y todo iba bien, perfecto, tenía todo a favor para que el disco saliera, no faltaba nada. Y de repente el disco se detuvo, la producción, pasaba algo, el productor no iba, el pianista pasaba algo, la máquina se dañaba. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Qué está sucediendo? Y no entendí por mucho tiempo, varias semanas no entendía qué pasaba, hasta que me acordé que tenía que buscar agua. Y cuando fui a buscar agua, el Señor abrió mis ojos y me dijo, no estás viviendo lo que estás cantando. Y tuve que entender que tenía que vivir a diario, como dicen las letras de las canciones que estaba expresando. Y para vivir a diario así, tenía que ir al pozo a diario, para renovarme, para afrontar todo ataque del enemigo a diario, en casa, afuera, en el trabajo, en todo lugar, para encontrar la sabiduría en la palabra, para afrontar cada problema. Cuando lo entendí, todo empezó a funcionar otra vez. Luego volvió a pasar, pero ya lo entendí, eso fue rapidito. Señor, perdóname, ya me enderezo otra vez. Es que, ¿qué pasa? Viene el fuego y empieza a quemar en ese horno el barro. A veces el horno puede quebrar el vaso si no se manipula el fuego de la manera adecuada. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de su misericordia, llenos de Él, vamos a pasar la prueba. Y el vaso se va a curar y vamos a ser vasos útiles. Amén. Yo no sé si tú te has identificado con esta palabra en esta noche, si la entendiste. Pero si tú quieres hacer un cambio en tu vida, yo te invito a que estés de pie hoy. Yo creo que todos tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Yo te invito a que reflexiones
y medites allí donde estás sobre aquello que está ocupando el lugar del Señor. Todo es bueno, pero todo también en exceso es malo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Jesús, Señor, ayúdanos a cambiar todo aquello que está impidiendo el fluir de tu agua viva en nosotros, Dios mío. Yo les invito a que usted escuche esta canción, medite en la palabra que hablamos allí. Es una oración. Hágala conmigo. Hágala conmigo. Y dígale al Señor que quiere cambiar. Aleluya, Señor. Quiero cambiar y parecerme a ti, Jesús, y reflejar tu vida en mi caminar. Lléname de tu espíritu, Señor, porque quiero cambiar y parecerme a ti, Jesús. Cada día voy a amarte más, escuchar y seguir tu voz, rendir mi vida en tu honor. Cada día voy a amarte más, escuchar y seguir tu voz. Lléname, porque quiero agradar tu corazón. A ver, cántela conmigo, dígale, quiero cambiar. Quiero cambiar. Es una oración que usted está haciendo. Y parecerme a ti, Jesús, y reflejar tu vida en mi caminar. Lléname de tu espíritu, Señor, porque quiero cambiar y parecerme a ti, Jesús. Dígale cada día. Y cada día voy a amarte más, escuchar y seguir tu voz, rendir mi vida en tu honor. Cada día voy a amarte más, escuchar y seguir tu voz. Lléname, porque quiero agradar tu corazón. Aleluya, Jesús. Llénanos, Señor, cada día de ti. Escuchar y seguir tu voz, rendir mi vida en tu honor. Y cada día voy a amarte más, escuchar y seguir tu voz. Lléname, que quiero agradar
lléname, porque quiero agradar tu corazón. ¿Cuántos quieren agradecer el corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios? Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, vamos a alabar a Dios. Vamos a pedir esa agua maravillosa que llene nuestro ser, amén. Vamos a pedirle al Señor. Aleluya, Señor. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Alfarero, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh sí, Señor, Él es la fuente inagotable. Tengo hambre de ti, transfórmame, haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa corazón, Señor, llena cada vida del agua de vida eterna. Eres tú. Oh, fórmanos cada día, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Oh, fórmanos, transfórmanos, llénanos, Señor. Oh, llénanos, llénanos. Inúndanos,
servicio de tu gloria, Jesús, para ofrendar de nuestra vida a ti, Jesús, y servir a todo aquel que necesite ser saciado a la sed. Oh sí, Señor. Te alabamos, Señor. Oh, bendecimos tu nombre. Oh, agua viva flota, agua viva fluye, Jesús. Oh, ven rebosa, 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 oh, ven rebosa. Rebósame, 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 rebósame. Rebósame, 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 rebósame. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh, te adoramos, Dios. Oh, gracias, papá, gracias, Señor, por ese momento maravilloso que nos das para entenderte, Jesús, que solo tú eres el agua viva que puede saciar nuestra sed. Tú eres el agua viva, Señor, que puede cambiar cada corazón, Señor. Y por eso te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor. Oh, te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa, Señor. Te ha placido, Señor, hablar a través de tu palabra, Señor, a nosotros, a nuestros corazones, a mi vida, a la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar la palabra, a hacer la obra en nuestra vida, Señor, en nuestro andar, en nuestro caminar, Señor. Cambiar todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Jesús. Bríndele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Amén. Más fuerte que no se escucha, que se escuche en los cielos.